Bueno, para continuar con el tema de espacios vectoriales, recordemos que nosotros dimos el concepto de espacio vectorial, de subespacio vectorial y de combinación lineal. Esas tres cosas hemos dado con anterioridad. Y ahora vamos a ver otro concepto incluido en este tema, que es lo que llamamos conjunto generado o también subespacio generado. Entonces, vamos a decir que dado un conjunto S de vectores que en forma genérica lo llamamos B1, B2, B sub n. Ese conjunto S de vectores está incluido en el espacio vectorial B. Se llama conjunto generado o subespacio generado al conjunto de todas las combinaciones lineales del conjunto S. Es decir, llamamos conjunto generado a todas las combinaciones lineales de estos vectores. Recordemos que, ¿no es cierto?, si nosotros, ¿qué es una combinación lineal? Si yo a estos vectores del conjunto S los sumo y los multiplico por escalares, voy a obtener como resultado, ¿no es cierto?, un vector. Entonces, ese vector es combinación lineal de estos otros. Entonces, si yo varío los escalares, van a cambiar las combinaciones lineales. Es decir, yo tendría una ecuación de este tipo, el vector B es combinación lineal de B1, B2, B sub n, para los escalares alfa 1, alfa 2, alfa n. Si yo cambio estos escalares, me va a cambiar, ¿no es cierto?, la combinación lineal, es decir, este vector. Entonces, llamamos conjunto generado, ¿no es cierto?, de un conjunto o por un conjunto de vectores incluido en un espacio vectorial B al conjunto de todas las combinaciones lineales de esos vectores. Entonces, ¿cómo lo designamos, no es cierto?, a el conjunto generado o subespacio generado? Así, de esta manera, es decir, el nombre del conjunto con el que llamamos la letra, ¿no es cierto?, con el que llamamos al conjunto de vectores entre corchetes. Entonces esto sería el conjunto generado por S, o también así, gen de S, o también que a mí me gusta esta forma de designar al conjunto generado, es decir, el nombre del conjunto de vectores con un guión arriba, o también, ¿no es cierto?, de esta manera designando a todos los vectores del conjunto, es decir, así esto sería el conjunto generado por estos vectores. Bien, entonces simbólicamente, que me sirve para definir, digo así, sea S un conjunto distinto del conjunto vacío. El conjunto I, el conjunto S, está formado por los vectores B1, B2, B sub n. Ese conjunto de vectores está incluido en el espacio vectorial B. Entonces, el conjunto generado por S es igual o está formado por vectores B que también pertenecen al espacio vectorial B, tal que esos vectores B son iguales a la sumatoria
desde i igual a 1 hasta n de alfa sub i por b sub i, donde alfa sub i son escalares que pertenecen al conjunto de los reales y b sub i son vectores que pertenecen al conjunto S. Entonces, de esa manera nosotros definimos al conjunto generado por S. También podemos decir que el conjunto generado por S es un subespacio del espacio vectorial B. Entonces, vamos a recordar que el conjunto S está formado por estos vectores B1, B2, B sub n, y que el vector B es combinación lineal de esos vectores, de B1, B2, B sub n. Entonces B es la suma de B1, B2, Bn multiplicado cada uno de los vectores por los escalares alfa 1, alfa 2, alfa n. Es decir, yo cambio estos escalares, cambia la combinación lineal, cambia este vector. El conjunto generado por S, el conjunto generado o subespacio generado, son todas las combinaciones lineales de estos vectores. Todas las combinaciones lineales de estos vectores. Es decir, cómo son los vectores cuando se cambian los escalares. Entonces, ¿cómo hago yo para poder encontrar el conjunto generado por vectores? Entonces vamos a ver unos ejemplos sencillos. Acá digo, ¿cómo son los vectores generados por estos dos? Es decir, este y este vector sería el conjunto S, es decir, S está formado por este vector y por este vector. Y yo quiero saber cómo son los vectores que me generan, cómo son las combinaciones lineales de estos dos vectores. Entonces, lo que yo tengo que plantear es una ecuación, una combinación lineal. Lo que yo desconozco son estos vectores, es el vector B. Este es B1, este es B2, alfa 1, es decir, el escalar, el otro escalar. Y este sería el vector combinación lineal. Esto es lo que quiero saber, cómo son esos vectores. Entonces se plantea la combinación lineal y se trata de resolver. Ustedes saben que cuando yo planteo esto, ¿no es cierto? Lo que quiero saber es qué forma tienen estos vectores, ¿no es cierto? Entonces, hago el producto de cada escalar por el vector correspondiente. Acá me queda eso. Es igual y siempre el segundo miembro me queda igual. Después hago la suma de este vector más este otro. Entonces me queda alfa más 2 beta, la primera componente del vector suma, alfa más beta, la segunda componente del vector suma. Es igual a este vector genérico. Entonces, este vector es igual a este otro. Los dos vectores son iguales cuando sus componentes homólogas lo son. Entonces escribo eso. Primera componente es igual a la primera componente del vector del segundo miembro. Y segunda componente es igual a la segunda componente del vector del segundo miembro. Entonces de esa manera me surge este sistema de ecuaciones, que me conviene resolverlo por el método de Gauss-Jordan, ¿no es cierto?, para sacar una conclusión. Es decir, acá las incógnitas son esos escalares. Entonces,
los coeficientes de las incógnitas son 1, 1, 2, 1 y los términos independientes x, y. Entonces me queda para resolver este sistema por Gauss-Jordan. Elijo el pivote, bueno, voy resolviéndolo hasta que llego al último paso, que es esto, donde se resuelve. ¿Qué me queda? Que alfa es igual a esto y que beta es igual a esto otro. Esto lo agrupo acá, entonces me queda que alfa es igual a menos x más 2y y beta es igual a x menos y. Es decir, este es un sistema compatible determinado, porque el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz A' es igual a 2. Entonces, la solución de este sistema es esta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, cuando hago la combinación lineal con esos dos vectores, es decir, con este y con este, alfa, ¿no es cierto?, es igual a el opuesto de la primera componente del vector, cuyas componentes son x, y, más 2 veces la segunda componente. Y beta es igual a la primera componente menos la segunda componente. Es decir, si yo considero cualquier vector de dos componentes, por ejemplo, acá tengo el vector 3, 2, es un vector que tiene las dos componentes. Entonces, este vector es combinación lineal de este y de este para este escalar y este escalar, es decir, el alfa por el cual tengo que multiplicar al vector 1, 1 es igual a menos la primera componente, este es x, este es y, menos 3 más 2 por 2y, que es el resultado, vamos a decir, es la solución del sistema. Dice que alfa es igual a esto. Entonces, si el vector que yo considero es 3, 2, el alfa por el cual tengo que multiplicar al vector 1, 1 es menos 3, acá lo tengo, alfa va a ser igual a menos 3 más 2 veces la segunda componente, más 2 por 2, 4. Entonces me queda que alfa va a ser igual a 4 menos 3, 1. Y el beta, por el cual tengo que multiplicar a este otro vector, es igual a la primera componente menos la segunda componente del vector, es decir, 3 menos 2, 1, es decir, ambos escalares son 1. Entonces el vector 3, 2 es combinación lineal de estos dos vectores para estos escalares. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que yo puedo considerar cualquier vector de dos componentes, que siempre voy a encontrar un alfa y un beta. En este caso, ¿no es cierto?, el sistema es compatible, entonces siempre voy a encontrar alfa y beta que multipliquen a estos dos vectores para llegar a cualquiera de dos componentes. Puedo considerar el vector, no sé, el vector 5 menos 3. Bueno, entonces el alfa por el cual tengo que multiplicar al vector 1, 1 es menos x, habíamos dicho, menos 5, más 2 veces es decir, menos 5 más 2 por menos 3, es decir, menos 6. Es decir, esto es, el alfa es menos 11. Después, más
el beta por el cual tengo que multiplicar al vector 2, 1, es la primera componente menos la segunda, es decir, 5 menos 3, es decir, 5 más 3, 8. Entonces, si yo multiplico a este escalar, a este alfa por este vector, y le sumo este escalar por este vector, voy a llegar al vector 5 menos 3. Y siempre voy a encontrar escalares que multipliquen a este y a este vector para encontrar cualquier vector de dos componentes. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que el conjunto generado o los vectores generados por estos dos son todos los vectores de dos componentes, es decir, generan a R2, a todos los vectores de dos componentes, a todos los vectores del plano. Otro ejemplo sería caracterizar los vectores generados por estos dos, por los vectores 1, 1 y 2, 2. Hago exactamente lo mismo, hago una combinación lineal con estos dos vectores que sea igual a un vector genérico xy. Yo estoy buscando ver la forma de estos vectores. Entonces, resuelvo, es decir, multiplico escalar por vector y hago la suma. Y en definitiva me queda alfa más 2 beta como primera componente es igual a x, y alfa más 2 beta es igual a la segunda componente. De ahí surge, ¿no es cierto?, este sistema de ecuaciones que tengo que resolver y que me conviene resolverlo por Gauss-Jordan. Entonces los coeficientes son estos y empiezo a resolver hasta llegar a este punto, donde no puedo elegir más pivote de acá, pero sí puedo elegir este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sistema es un sistema incompatible, es decir, no tiene solución. Pero ¿qué pasa? Pero sería compatible si esto es igual a 0. Es decir, la compatibilidad de este sistema sería si esto es igual a 0. Entonces, esta es la condición para encontrar, ¿no es cierto?, la condición que se debe cumplir para encontrar el conjunto generado por estos dos vectores, por este y por este. Entonces, ¿qué digo? Y menos x es igual a 0. Esa es la condición para que el sistema fuese compatible. Entonces, de acá digo que y tiene que ser igual a x. Entonces, el conjunto generado por esos dos vectores, por este y por este, son vectores que tienen la primera y segunda componentes iguales, es decir, que y es igual a x, tal cual, ¿no es cierto?, lo tienen los vectores del conjunto S, sería, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo, ¿no es cierto?, la condición. Estos dos vectores me generan vectores, es decir, las combinaciones lineales de estos dos vectores son vectores que tienen las mismas, las dos componentes iguales.